No se nos ha oído nada de lo que hemos dicho, creo. Oh, no. Pero nos están viendo. Podemos saludar. Vale, quizás Jordi está muteado, a lo mejor es por eso. No lo sé. No. ¿Nos están oyendo? ¿Nos está oyendo la gente? Sí, vale. Sí. Muy bien, todo bien. Bueno, podemos... Ana, que perdona, ha dicho mal, a María Amigo Pereira, ¿vale? Le gustaban los churros y luego pone que no le gusta la burocracia. ¿A quién le gusta la burocracia? Y más la burocracia de este país, que es infumable. O la Consellería de Educación, también te quiero. Que ha nacido en un mal lugar para eso, que es como Galicia, pero como también conjunto del Estado español. Siempre fan de fracasar con estilo, defiende la necesidad de soñar otros mundos posibles que sean habitables para todas y porque la imaginación es un primer buen paso. Además, aunque no lo dijo no lo puso en la descripción, es la autora de Viciosas, un libro que publicó Caótico, ¿no? Y que es un libro como muy interesante, que bueno, a mí me encantó, Ana. No sé si quieres decir algo más. Creo que más o menos está todo. Luego ya me vais conociendo. Vale, y en tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, ¿no? Graham Bell Tornado. Bueno, leo el texto, que bueno, es doctora, activista transgénero, ecoqueer y codirectora junto con María Estellano de la Herrería, de House of Bend. Que si no me acuerdo mal, está en la localidad de Sátiva, ¿no? Al sur de la provincia de Valencia. Nació en Escocia a finales de los 60 y, esto es muy importante, se recuerda excitándose, imaginándose las tetas de las Miss World cuando tenía más o menos 8 años. Luego se enteró de dónde vienen los bebés y sobre los 11 años empezó a notar que sus fantasías, lo que le excitaba más eran los hombres. Lo cual le parecía lógico porque, bueno, era conocido e insultado casi diariamente como la marica del pueblo. A los 18 se escapó a Inglaterra y en la universidad estuvo participando del Gay Shock, que eran los años de Thatcher y del VIH y SIDA, que era importante, por tanto, definirse como gay porque era como un acto político. Sobre esto te preguntaremos, que nos parece un tema súper interesante. Le gusta maquillarse y transformarse con los vestidos, así que desde los principios de los años 90 empezó a salir en distintos escenarios como drag andrógino para rapear sobre música techno y leer textos proto-queers. Luego, en el año 99, conoció a Ana María y lentamente, bueno, fue resurgiendo, renaciendo ese niño bipoli pansexual que había en él, y aquí en ella, y aquí le tenemos con nosotros. Graham. Gracias. Además, también quería decir que tiene un maravilloso espectáculo sobre otra gran icone, que sería nuestra querida Rampoa, con su espectáculo. Que también era bisexual. Ah, mira. Otra más para apuntar. Referentes, sí. De hecho, hablando de referentes, queríamos que este Twitch, que aunque se ha ido el 1 de julio, estaba pensado para junio, el mes del orgullo. También queríamos aprovechar para reivindicar, que ya lo hemos hecho en nuestras redes, pero también aquí de manera pública y en directo, a Brenda Howard, que es conocida como la madre del orgullo, activista antimilitarista, feminista, bisexual, activista por los derechos LGTBIQA+, y esto me enteré hace poco, también no monógama. Y kink, que bueno, pues nada, ya lo comentó también Carlos en el último Twitch, pero esa línea entre no monogamias y bisexualidad, pues bueno, también es una cosa que estamos ahí dándole vueltas, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Carlos. Sí, yo simplemente una cosilla que como hemos tenido unos problemas técnicos al principio, no se ha oído la presentación de Arantxa, pues Arantxa, rápidamente te representamos. Arantxa fue la primera cordi del área bi de FLGTB, allá por 2010. Es activista bi cántabra, me he equivocado, allá por 2008. Vale, perdón.
Sí, activista bicántabra que se creía jubilada, pero que no hay tu tía. No hay tu tía para jubilarse. Esto es un tema que iremos tratando. Así Y del que eres responsable. Y del que tengo yo algo que ver, pues sí, algo que ver tengo, hombre, pero vamos, me lo llevaré a la tumba. Bueno, y faltaríamos tú y yo también, Carlos, ¿no? Eso. La gente que nos conozca, que aparte de ser señores bien, bueno, yo soy Vicent, de Valencia, aunque ahora vivo en el perdido pueblo de Ademuz por motivos laborales, de formación historiador, aunque no me gano la vida de ello, y nada, pues ya te digo, también tenía mucho interés en que saliera adelante este Twitch porque el tema de la historia y sobre todo la memoria y las memorias, las genealogías que tenemos me parece como súper interesante. Claro, para mí también era importante. Yo soy activista bi desde hace unos años y participé en la coordinación de un libro que se llama Más que visibles, en las que había varios autores, bi, pan, etcétera, y que queríamos, Nacho y yo, que somos quienes lo coordinamos, que hubiera un texto sobre historia del activismo, pues nos estaba costando encontrar, y de esto hablaremos, nos estaba costando encontrar gente de más allá del, yo qué sé, 2013, cosas así, ¿sabes? O 2010 o así, ¿no? Entonces, queríamos que hubiera algo de eso y rebuscando, encontramos a Arantxa, que fue un descubrimiento increíble y que encantado de que esté ya aquí hoy porque yo la conozco y va a soltar cosas y la conversación va a estar muy guay. Además, con Ana y Graham va a ser súper chulo todo. Yo es que soy admiradora de Ana. Por supuesto. Es más, varios admiradores, Ana, hoy. Es más, cuando Carlos se iba a Ferrol a presentar el libro, me dijo que lo iba a hacer contigo y le dije, mándala recuerdos, no me conoce, pero... Qué guay. Que me voy a poner roja. Que a mí estas cosas me dan mucha vergüenza. Bueno, pues, si os parece bien, empezando un poco por esto también que planteaba Carlos, ¿no? Este vacío a veces que tenemos en lo que, o que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? En la historia o a la hora de hacer historia, os lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles pensáis, cada uno, que son los problemas y los retos que tenemos a la hora de hacer una historia y de construir una memoria de lo bi? Habíamos pensado que empezará Ana, un poco por, ya que ha sido quien tiene justamente una obra histórica, en ese sentido. Vale. A ver, yo creo que hay como, un montón, ¿no? de problemas y retos. Y creo que parte de ellos vienen de la falta de referentes que tenemos a la hora de investigar. Yo aquí estoy hablando absolutamente desde mi experiencia, ¿no? Yo cuando empecé Viciosos, para mí fue un trabajo de fin de máster que al final acabó siendo publicado como libro. Y yo, claro, estaba planteándome qué investigar y se me ocurrían un montón de temas interesantísimos relacionados con teorías queer, porque además en el máster nos ofrecían un montón de líneas de investigación maravillosas. Y claro, de repente un día caí en la cuenta de que la bisexualidad no era algo que me hubiera planteado, ¿no? Creo que, claro, cuantos más textos vemos, cuantos más referentes vemos en el cine, en la literatura, en tal, más posibilidades tenemos de generar nuevas cosas, ¿no? Y de darle una vuelta a lo que ya hay. Creo que parte del reto que tenemos actualmente es ser capaces de generar desde esa dificultad nuevos materiales para facilitar, ¿no? Por lo menos a mí me lo habría facilitado, el camino a que salgan nuevas cosas, a que salgan críticas de lo que hagamos ahora, a que salgan, no sé, creo que eso es parte del problema. Y luego, tampoco quiero meterme así en cosas que igual vayan a salir luego, ¿no? Pero creo que parte del problema que tenemos también es que es muy complicado construir memoria sin referentes. Referentes con los que podamos hablar, ¿no? Lo que decía antes Carlos, muchas veces
yo siento que desde lo vi, por ejemplo, en Galicia, y focalizo aquí en Galicia porque sí que ahora mismo ando como más centrada en tema bisexualidad, Galicia, tierra, lengua y todo esto. De hecho, tenemos ahí un libro pendiente, Ángela Lema y yo, sobre ese temilla, que va a estar muy interesante. Es colectivo, participa un montón de gente maravillosa. Y jolín, claro, a la hora de acceder a activistas gallegas mayores, se nos hacía súper complicado, porque lo que veíamos era que muchas veces, claro, la gente en los 70, en los 80, en los 90, sentía que era mucho más político identificarse como gay o como lesbiana. Entonces, hay como una desidentificación con lo bi como categoría política, o por lo menos yo lo interpreto así, y eso hace que a día de hoy, por lo menos lo que digo yo, ¿no? En contexto gallego, nosotras hayamos encontrado muy poca gente que igual pasa de los 40 años y que realmente se identifique con un discurso bi y quiera construir políticamente desde ahí, ¿no? No sé, así, pinceladas por si sirven. No sé qué opináis del resto. Yo lo que opino es que fuimos los únicos que vivimos una dictadura durante muchísimos años. El lema de los republicanos era París, Berlín, Madrid, porque eran las ciudades que ellos creían que había que liberar. O sea que el orden de liberación de los países, y a nosotros nos quedamos ahí atascados. Eso, en mi opinión, lo que hace es aumentar esa dicotomía que tanto nos aplasta a las personas bisexuales. Entonces, si queríamos luchar, si queríamos sobrevivir, si queríamos encontrar un espacio de compañerismo, no nos daba otro remedio que clasificarnos como lesbiana o clasificarnos como gay. Yo lo veo así. Claro, y Graham, ¿tú cómo lo ves también? Que has hablado un poquito de ello también, la etiqueta política y demás. Sí, bueno, claro, es que hay momentos históricos en que hay que reivindicar unos derechos, quizás esto repercute de manera mal en otros, ¿no? Y eso es lo que yo viví, ¿no? En los años 80. Para hablar de España es un poco complicado. Yo viví aquí 2 años a finales de los 80 en Madrid, en el ambiente gay de Malasaña chueca, y luego volví en el 2002, ¿no? Entonces solo puedo hablar de esta época, porque las otras solo conozco de estudios, que bueno, igual los demás también, pero lo que me pareció interesante, por lo menos al llegar a Valencia en ese momento, en 2002, es que cuando preguntamos para los bisexuales aquí, dijeron que no había en el colectivo Lambda, y a partir de allí pasamos mucho tiempo sintiendo o como que éramos los raros, los rares. Y a pesar del hecho que cada 2 por 3 venía personas y decía, soy bi. O sea, a puerta cerrada, todo el mundo, pero nadie quería identificarse. Y esto ha tardado muchísimos años en cambiar, ¿no? Entonces, claro, hay gente de cierta edad que sí que son bisexuales, pero es verdad que no se han sentido identificados así. Y a mí me sorprende ahora que yo creo que sí, igual ha habido un estigma de distintos estereotipos sobre la bisexualidad que igual también ha causado que la gente no quería identificarse. Ahora que parece que estos estigmas no son importantes, que ya los jóvenes se identifican fácilmente, no tienen problemas. Es verdad que la gente mayor, conozco una pareja de gays que tienen mujeres y hijos y se identifican como gays. Y yo pienso, ¿cómo puede ser? Porque es que estás negando una parte de tu vida y eso me parece muy triste, ¿no? Pero estos yo creo que son
problemas, espero que son problemas del pasado y espero que se puede cambiar, pero es que hay muchos retos, ¿no? Porque ha habido mucha bifobia a lo largo de la historia, e incluso en los 2010 o algo, cuando empezamos a hablar de la bisexualidad, había gente del mundo queer, transfeminista, que decía que éramos como binarios y que íbamos en contra de la revolución sexual porque vimos todas las cosas de forma binaria, que por mí no va por allí. Mi entendimiento de bisexualidad, yo creo que la mayoría de los bisexuales tampoco. O sea, que es desafortunado que la palabra es bisexual, entonces por eso también a veces yo me identifico como pan o polisexual, pero el hecho es esto, que ha habido muchísimos prejuicios, entonces dificulta mucho construir una historia y referentes, ¿no? Pues, Ana, nos has comentado el tema de la falta de referentes, también ha salido, bueno, pues como muchas personas a lo mejor se han identificado por diferentes motivos, por contextos políticos o por, digamos, por la propia bifobia, ¿no? Ya sea interiorizada o dentro del colectivo, como algunos de los motivos o algunas de las líneas que están ahí presentes, ¿no? Esas dificultades. Pero otra que también a veces hemos comentado, bueno, Carlos también la ha traído y la hemos debatido en Señores Bien, es que muchas veces los activistas que a lo mejor han estado antes han desaparecido, ¿no? Entonces, también entendemos que hay una especie de falta de conexión intergeneracional muchas veces y que por diferentes motivos, ¿no? Por quemes de la militancia, que esto pasa en activismo bisexual, pero pasa en todos los activismos, o en casi todos, diría yo. Entonces, bueno, un poco cómo veis o cómo valoráis esta falta de conexiones, ¿no? O estas discontinuidades generacionales, podemos llamarlo así, ¿no? A ver, yo creo que los quemes, por ejemplo, sí que son súper habituales en cualquier tipo de activismo, sobre todo porque, bueno, muchas veces queremos tener dinámicas para las cuales no hemos sido educadas y que políticamente compartimos, pero que muchas veces en la realidad nos resulta difícil, ¿no? Llevar lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que tenemos en la teoría a la práctica. Pero creo que en el activismo bisexual hay un punto muy claro de por qué hay tanta gente quemada, y es porque dentro del colectivo LGBT, dentro del activismo LGBT generalizado, hay unos niveles de bifobia intensísimos de los cuales la gente no es consciente. Y sí que cuando entre bis nos juntamos, pues sí que surgen conversaciones, ¿no? Y llegamos a conclusiones bastante comunes. Y creo que, de hecho, por eso es tan interesante que ahora se estén haciendo grupos de activismo bi específico, ¿no? Pero que, bueno, hay algunos más antiguos que los que están surgiendo justo ahora, evidentemente, pero me refiero que realmente me he perdido. Que realmente esa falta de reconocimiento de la bifobia que sufrimos por parte del resto de activistas y muchas veces por parte de las personas bisexuales que participan del activismo hace que la gente se queme mucho más rápido. Yo siempre lo cuento. Y esto Carlos lo sabe porque ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Yo, por ejemplo, en el grupo del que formo parte, una chica que luego llegó a ser mi amiga y, bueno, maravilloso, ¿no? Pero un día me dijo, estábamos tomando una caña y me dijo, es que yo al principio, cuando entraste en el colectivo, yo pensé en ti como una amenaza, porque yo de aquella tenía pareja y era un hombre. Y fue como, wow. O sea, y además, ya no es solo que lo pensaras y que actuaras en consecuencia, ¿no? Con lo que eso puede implicar a nivel de incomodidades y tal, que sí que se dieron, sino que además te estás sintiendo libre de comentármelo como algo no problematizable, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay gran parte de los quemes del activismo, o sea, de las activistas bi dentro de grupos generales, viene de eso.
Y bueno, no sé si queréis ir así alternando un poco o si yo suelto la lengua a pastar porque soy muy de hablar. Yo puedo decir que yo cuando empecé a hacer activismo bi en el ámbito de COAM y de la CLGTB, hubo un activista bi de la época anterior a mí y me dijo, de media los activistas bi duran 1 o 2 años, una cosa así que bueno, mucha suerte, ¿no? Y yo me quedé en plan de, wow, ¿qué está pasando? Y wow, yo no viví lo que esta gente vivió, pero yo viví cosas también. A mí no cosas que te minimicen, que quedes para el último siempre porque lo tuyo es menos importante que lo del resto, ¿no? Porque no se entienden las consecuencias de la bifobia y demás. Y mucho de eso. Arantxa, que de hecho tú y yo hemos hablado muchísimo de todo esto, por alusiones, por si quieres comentar. Bueno, es que yo soy una quemada. Entonces, yo es que viví bifobia sin saber lo que era la bifobia. Yo siempre tenía una ventaja y es que como no conocía la palabra que no existía, no pude sentir bifobia interiorizada. Y por lo demás me comí todas, del mundo hetero como del mundo homo. Y yo terminé quemada hasta tal punto de que desaparecí. O sea, yo me he tirado 10 años desaparecida. Y Carlos porque es muy pesado. Y Noelia también es muy pesada. Y por eso consiguieron que terminara hablando con ellos. Si no, jamás. Y cuando me dieron el premio Pluma el año pasado, en el discurso, quise nombrar a todas las personas que habían pasado por el área. Bueno, ahora es Grupo B de Federación. Y era impresionante cómo hubo momentos en los que a lo mejor se cambiaba de coordinador 3 y 4 veces al año. Eso es muy mala señal. Eso es señal de que se está haciendo algo muy mal con las personas activistas. El hecho de que todavía no hayamos tenido, que no es cierto, porque sí, seguro, o sea, sé que hemos tenido presidentes en federación, presidentas bisexuales, pero que no haya habido una persona abiertamente desde el principio en una ejecutiva con poder de decisión potente, que nuestro discurso llegue hasta ahí, y es también muy significativo. De lo poco que nos conocen y a veces lo poco que nos toman en serio. Pero bueno, yo ya he conseguido oír lo de LGTBI y ya me siento casi feliz. Sí, el baremo está bajísimo, eso hay que decirlo, ¿no? Y yo me siento muy ahí, de que el baremo está muy bajo y me conformo con migajas y doy palmas con las orejas con migajas. Graham, ¿tú cómo has vivido esto? Antes lo has comentado también un poquito. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos Moebius, ¿no? Porque en los grupos más oficiales no cabemos, estuvimos haciendo y reuniéndonos y tratando de mover el tema B en Valencia varios años y claro, al final es como dices, que el grupo acabó porque se quemó, ¿no? Éramos 3 que formamos el grupo y uno de los chicos se quemó, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque es pesado, ¿no? Tener que estar siempre luchando, ¿no? Contra esto. Pero yo quería invitar a Ana María a hablar porque ella lleva muchísimos años, desde el año 91, en el activismo bi. Entonces yo creo que puede hablar más sobre esto porque has visto cómo ha evolucionado. Hola. Hola, Ana María. Hola. Que ha venido de trabajo y... Hola. Lo que quería decir es que para mí, porque estaba oyendo el debate, ¿no? Para mí, yo empecé en el 91 en Londres, cuando me fui a vivir allí, que tenía como 20 años o algo así. Y las cosas que ahora yo veo, estoy en varios grupos por internet de bisexualidad, de activismo, bi+,
Y una de las cosas que se comenta también desde América, por ejemplo, de los Estados Unidos, es que una de las diferencias entre el activismo bi, el activismo LGBT o más LG, es que no tenemos fondos, no tenemos dinero. Entonces la gente se quema también para eso. La razón también para la cual la gente no nos conoce, la gente no piensa que exista una comunidad bi, es también porque la gente que lo hace normalmente voluntaria sin dinero. No tenemos espacios, normalmente no hay espacios que son solamente bi plus. Para nosotros estamos siempre como, casi como he hecho yo ahora, squatting, ¿no? Que te vas dentro de una organización más grande, donde la mayoría son a lo mejor gays o lesbiana, habrá un grupo de trans o lo que sea, y tú eres la minoría de la minoría. Y entonces no se te hace tan espacio, tan importancia como a otra gente porque somos menos. Entonces, yo con Pablo, con otra persona, que aquí en Valencia, Pablo Hernández, creamos el primer grupo bi en Valencia hace un montón de años, no sé qué año era, y tuvimos que luchar porque pensaban hasta que la FECH dijo que se podía añadir la B a las siglas, el colectivo Lambda tampoco quería añadir la P. Que a mí me parece muy fuerte, ¿no? Dijeron, no, es que aquí no hay personas B. Cuando nosotros nos presentamos allí, yo digo, pues está en suerte, yo soy B. También Graham. Digo, ahora en una noche has conocido a 2 personas B. Imagínate, ¿no? Digo, qué revolución, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que Valencia, la tercera ciudad de España, no tiene personas B? Yo no lo sé, ¿sabes? Ese es el nivel. Y esa era una persona que era directivo del colectivo Lambda en aquel entonces. Entonces yo digo, si eso piensan allí, imagina a la gente de la calle. Entonces lo que quiero decir es que para mí yo veo, por ejemplo, yo estoy en el activismo desde el 91, en el activismo B+, pero la diferencia ha sido que las cosas no son estáticas, no tenemos una comunidad muy fuerte aquí en España, por lo menos, la cosa cambia mucho y entonces yo estaba con Lambda, después Valeri decidió de otro compañero que estaba en el Lambda también, en el grupo B, decidió de hacer un grupo que sea solamente B+, pan, plurisexual, aquí en Valencia, por esa razón, porque no quería ser como la minoría de la minoría, donde las cosas que se tenían que decidir, se decidirían entre el grupo B+. Pero no mucha gente, no era, puedes mirarlo, Moebius Valencia, está todavía la página web, fuimos a la radio, hacíamos acciones en la calle, hemos hecho fiestas, encuentros así, pero te digo, no era un grupo pequeño, la mayoría del grupo éramos, yo creo, Valeri, pocas otras personas que estaban al principio sí que estaban, pero después menos. Y yo pienso que eso también, con la falta de recursos, la falta también de apoyo institucional o de otra manera, o de las personas de la comunidad LG, significa que la gente se siente más sola, que es más difícil llevar a cabo proyectos de largo plazo. Entonces yo sigo siempre con el activismo B, pero hago de squat, voy por aquí, voy por allá, donde hace falta, cuando surge algo, yo lo reivindico en todo lo que hacemos acciones, hacemos películas también sobre el VIH, documentales sobre la bisexualidad, hacemos arte, publicaciones donde hablamos de la bisexualidad, pero de momento, por ejemplo, no tenemos un grupo en Valencia, no hay un grupo que sea B+, que te puedo decir, mi esfuerzo allí. Pero fuimos al Orgullo, el 28, aquí hubo Orgullo en Valencia, entonces llevábamos la bandera con escrito bi, trans, en luto por la pérdida de pluma, porque la alcaldesa de aquí dice que es como una enfermedad ser LGTB. Entonces vamos de negro con la pancarta, la bandera grande bi. Y me pararon chicas jóvenes, como siempre, cada año nos paran. Y dicen, ay, ¿puedo hacer la foto contigo? Ay, ¿dónde está? Todos los años. Súper jóvenes, ¿sabes? Que llevan la bandera colorada en la cara. O sea, que se ve que hay muchos jóvenes, pero no hay maneras, es interesante, ¿no? Se consolida porque quizás
también esto es cosa de generaciones, ¿no? Que quizás el activismo ahora tiene, ¿sabes? No sé, igual hay que buscar otras maneras de hacerlo. Pero Bueno, hay siempre jóvenes, muy, muy jóvenes, era el primer orgullo que iban, eran B, lo tenían claro de ser B+. Sí, de esto hablaremos después en otra intervención y nada, aprovecho lo que dices, Ana María, que hola, para recuperar como dos cosillas que has comentado antes de lanzar una pregunta, ¿no? Primero que el tema de la minoría, que es curioso porque curiosamente los estudios dicen que es la sigla más grande del colectivo, ¿no? Sí. Hace poco me contaba una compañera, que además creo que nos está oyendo, Carla, si estás oyéndonos, que ya estaba en Zaragoza haciendo un taller y que una de las preguntas, había unas preguntas para ver cuánto sabes, ¿no? Y que justamente unas preguntas era cuál es, digamos, es la mayoritaria y que casi todo el mundo ponía gay, ¿no? Y es como curioso, ¿no? Y nada, lo segundo era un poco el tema de también poner de relieve en las condiciones materiales, que a veces no las dejamos de lado. Y justamente con eso quería enganchar la siguiente pregunta, ¿no? Hablando de condiciones materiales, en este caso, llevándolo a la historia, lo que estamos hablando, la historia, la memoria, tengo que preguntar por, digamos, lo que sería la materia bruta, digamos, de los historiadores e historiadoras, ¿no? Que sería el tema de los archivos. ¿Qué pasa con los archivos, no? Además, estábamos también el viernes en la Manía de Orgullo Crítico de Madrid y una compañera de Viejales, Fátima, también me decía, tal, no sé qué, esto es el tema del archivo, ¿no? Que es como una cosa que sería básica, pero que no tenemos, si no me equivoco yo, un archivo, ¿no? No sé si... Mira, en Valencia, cuando hace años, con el colectivo Holanda, cuando empezamos el grupo, decidimos hacer una exposición, hicimos una exposición sobre de la historia de las personas de la comunidad valenciana. Era fotos de nosotros al orgullo, con la pancarta antes de ser admitidas dentro del Lambda, que estábamos siempre en la pancarta, llamábamos amigas a venir a la manifestación, pero hicimos una exposición con la historia, con varias fotos, ponemos un poquito de referente porque pensábamos que era importante. Eso no sé qué año habrá sido. A lo mejor 2008, 2009, no lo sé. Sí, pero yo creo que muchos de los archivos están en manos de la gente, o sea, personas como nosotros que tenemos en la herrería un archivo de revistas B, pero claro, mayoritariamente en inglés de la época de Londres, ¿no? Tenemos ese que claro, fue un que está también vasco, Carlos, que era el especial B. Gay too. Pero claro, hay pocos ejemplos, ¿no? Entonces es verdad que, y no sé, el armario de la memoria aquí en Valencia sí está poniendo mucha hincapié en coleccionar archivos bis o no. Yo lo que sé que tienen era lo que fue el archivo Lambda, pero no sé Sí, si... más la han expandido. A ver, yo lo primero que tengo que decir es, yo soy activista bisexual desde el 2002-2003, pero activista bisexual de tercera. O sea, curiosamente, a Valencia, Cantabria, que tiene tan fama de Santander, que tiene fama de Fachander, yo cuando llegué a Alega se llamaba ya Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y te estoy hablando del 2002-2003. ¿El por qué? Valencia no. Ya, lo sé esa parte de la historia, como me tocó en cierta forma vivirla. ¿Por qué en Alega, Cantabria, teníamos la B? Pues porque antes de que llegara yo, había una chica que se llamaba Ali Vallejo y dio muchísima caña. Hasta tal punto que, esto lo sabe Carlos, es una persona que a mí se me ha quedado en el alma y ¿sabéis lo que es mandar un mensaje en una botella? Algo que sencillamente lo mandas pero no crees nunca que vaya a llegar a ningún sitio. Pues en el 2010 que hicimos unas
las jornadas, las primeras jornadas, no las primeras, las segundas jornadas de la Federación Bisexuales, vino ella y pedí el correo electrónico de hacía 10 años, la escribí y pude contactar con ella. Y ella fue la primera persona que hizo una jornada que hablaban de bisexualidad en el año 2005-2004. Y ella y otras 3 personas activistas bisexuales de ese momento están en el libro de Robin Hodge. O sea que los tenemos, pero no lo sabemos. Pero perdona, ¿dónde eran las primeras jornadas? Porque yo fui a una que... Fueron en Sevilla y Ah, fue colegas que la organizó Ríete de los peces de colores. Pero estas son las cosas que hace la B. Y fue esa. Luego sé que hubo un libro posterior que creo que Carlos sabe quién, yo no me quedé con el nombre, pero es una de las 3 personas que salen en el libro de Robin Hodge, ¿vale? Y en el 2005 hicimos las jornadas de jóvenes contra la homofobia que se hizo en Cantabria y se habló por primera vez dentro de Federación sobre la bisexualidad. Y petamos el taller y hace poco he visto fotos de eso. Qué guay. Tengo fotos de Dariel. Ana, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que el tema del archivo es siempre un aspecto clave, ¿no? Dentro de los estudios queer. ¿Qué archivos tenemos? Pues depende también de lo que interpretemos como un archivo, porque al final podríamos interpretar a la gente de diferentes generaciones como archivos vivos, ¿no? A través de los cuales se puede recuperar muchísima memoria. Yo la verdad es que archivos específicos no conozco, ¿vale? Eso ya para empezar. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir Viciosas, yo se lo decía a Gracia, porque Gracia me tutorizó el trabajo, y yo le decía, es que no sé por dónde empezar, o sea, yo me he metido en esto, yo tengo un montón de preguntas de investigación, pero es que yo no, o sea, ¿de dónde empezamos a tirar, no? Y yo creo que al final es eso, o sea, necesitamos tirar mucho de archivo vivo y de archivo general en el cual en el medio hay referencias que nos hacen llegar a textos que de repente nos giran la neurona, ¿no? Como, yo qué sé, pues a mí me pasó con uno de Tony Puig, que yo cuando lo leí dije, pero ¿cómo escribieron esto en el 77? O sea, mi cabeza no lo concebía. Y claro, al final yo ese texto lo escribí, sí, bueno, ojalá, lo pude recuperar buscando en una revista contracultural de aquella época, no era en algo específico bi, ¿no? Entonces yo creo que hay maravilloso crear archivos específicos, o sea, siempre a favor de esto, pero sí que necesitamos tirar mucho de lo general y de archivo vivo para poder juntar cosas, ¿no? Pues sí, Ana, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además yo como historiador oral que trabaja, digamos, historias de vida, son súper necesarias hacer una colección. Y que la gente que tengáis también, que si se pueden socializar, pues también mucho mejor, ¿no? A ver, ahora va un poco la pregunta. Esta pregunta la he puesto ya un poquito para hacer de abogado del diablo. Y aprovecho un poco que también han hablado de archivos generalistas y tal. ¿Pensáis que a veces cuando hablamos de lo bi o a lo mejor estamos compartimentalizando una experiencia que puede ser como mucho más amplia, más no teniendo en cuenta de que muchas de estas personas han militado en colectivos o se han identificado como L o como G, que a lo mejor habría que hablar más de una historia o una memoria queer en vez de una bi? Yo es que creo que tenemos ahí una lucha muy absurda, ¿no? Quiero decir, no sé, es que estoy pensando ahora, ay, que no me sale el nombre, por Dios, la que se tiró a la taquillera.
¿Sabéis de quién os estoy Gloria hablando? Fuertes. Claro. Gloria Fuertes. Ya, por esa descripción, sí. ¿Visteis? Es que ese poema es maravilloso. Claro, Gloria Fuertes, la reivindican como activista lesbiana. Ahora se reivindica como activista bisexual. Y andamos como buscando los límites, ¿no? Para definir identidades. Y al final es como, bueno, amiga, si a ti te vale como referente lesbiana y a mí como referente bi y podemos crear, ¿no? Como discursos compartidos, yo creo que igual nos lleva a lugares más interesantes, ¿no? En el sentido de, hay muchísima gente que a lo largo de su trayectoria se ha identificado. Jolín, Kate Millett, por ejemplo, que ahora se la reivindica muchísimo desde lo bi y súper a favor de reivindicarlo desde lo bi, desde luego, porque además sufrió una experiencia de bifobia espectacular encima de un escenario. Ahora bien, Kate Millett tiene un libro donde dice soy lesbiana, quiero decir, y eso está escrito ahí. Entonces, yo creo que igual es hora también de no... Sí compartimentalizar, pero también compartir, ¿no? En el sentido de, para mí, pasar a verlo todo como una memoria bi nos puede hacer caer en eliminar las minorías de las que hablábamos antes, en el sentido de, pues como la historia gay, por ejemplo, tiene más tirón, tiene más financiación, tiene más... muchísimos más libros escritos, por ejemplo, es mucho más fácil que acabe copando el discurso, ¿no? De lo que se supone que sería una historia queer. Entonces, a mí, utilizar términos generales y prescindir de etiquetas honor a un bien común no me acaba de convencer en absoluto, pero sí creo que se pueden compartir referentes y que eso puede ser muy interesante, sobre todo también a la hora de forjar alianzas, ¿no? Que al final creo que es lo interesante aquí, trabajar por objetivos, porque son los objetivos políticos los que nos mueven. Wow. Claro, yo creo que hay que crear confluencias entre activismos, ¿no? Y eso es más importante, que cada uno decide cómo quiere llamarse o definirse, pero que este no sea un motivo de enfadarnos o de crear conflicto, ¿no? Yo creo que igual ha habido momentos como estábamos hablando, en que era más importante definirse de una manera u otra, pero yo creo que estamos en un momento histórico en que tenemos que unirnos y ser aliados con todas las otras siglas que hay y que van a surgir, que siempre surgen más, ¿no? Y creo que eso también es pues, puede ser una fuerza, pero tenemos que ser muy conscientes de quién es el enemigo y que exactamente lo que dices, qué objetivos tenemos y tener muy claro y no perdemos, que parece que está pasando un poco, ¿no? Aquí en Valencia, quizás, pero es que es complicado, ¿no? Pero son momentos, yo creo que también estar conscientes del momento histórico que nos toca ese momento, y hay un auge de la derecha extrema, entonces claro, perdernos en estos argumentos me parece muy peligroso, ¿no? ¿Y tú, Arantxa? Es que yo tengo claro dónde está el enemigo, y el enemigo es la ignorancia. Entonces, mi trabajo, esto me lo ha oído Carlos decir varias veces, la bifobia por desconocimiento es fácilmente solucionable, se consigue con información. La bifobia a mala leche es aquella que una vez que tienes todo el conocimiento y toda la información, sigues negándote a aceptarlo. Perdón, yo no pido perdón por lo que voy a decir. Yo me reivindico a Oscar Wilde, y yo me reivindico a Virginia Woolf, porque gracias a ellos, pues yo pude ir de quién era yo.
Entonces me tocan mucho las narices cuando me dicen que Oscar Wilde era gay. Porque él, durante todo el juicio, se hartó de decir que no era gay. Pero porque él no tenía la palabra bisexual para poderse definir en ese momento. Entonces, yo soy quizás la persona que más alianzas he trazado a lo largo de mi vida. La T es la letra que más nos ha apoyado, que mejor nos entiende. Y ahora que estoy conociendo a los no binarios me pasa lo mismo, tengo la misma sensación. La B nunca se ha cerrado a trazar alianzas, todo lo contrario, siempre ha estado abierta a todo el mundo. Carlos lo sabe, pero cuando se hizo el primer borrador del argumentario del área de federación, hubo un artículo, un párrafo que yo creo que nadie tiene ya, que no va a aparecer, porque ese párrafo nos lo censuramos. Y nos lo censuramos porque sabíamos que no era el momento de decir que sí, no lo hemos dicho en el consejo de que vamos a ser la puerta por donde entre todas las minorías, por donde entre el poliamor, por donde entre la sexualidad, lo vamos a hacer. O sea que nosotros las alianzas, la B nunca se ha cerrado alianzas. A lo mejor nos ha cerrado la puerta a otros, pero la B nunca. Yo siempre digo lo mismo. Si nosotros hemos llegado aquí, poco o mucho, es porque una mayoría ha estado dispuesta a ceder una parte de su visibilidad y de sus privilegios. Sí, Arantxa, además, yo creo que encajando con lo que dices, o sea, quiero decir, Oscar Wilde, Freddie Mercury, que todos estos equipos, que yo digo que a estos referentes, que son referentes tanto para unos como para otros y por distintas cosas, y algunas de ellas compartidas, ¿no? Que a mí, cuando yo escribía sobre lo de Freddie Mercury y había quien, yo sentía, me tiraban del brazo y me decían, ¿pero qué dices? Y que no era así, era por internet, ¿no? Y tal, y yo decía, bueno, pues no sé, pues no tengo problema, o sea, entiendo que esta persona esta persona está muerta. Esta persona no ha dicho nada de su orientación sexual, no la ha etiquetado. Y como no la ha etiquetado, para mí sus experiencias se parecen a las que pueda tener un hombre bisexual, pero yo entiendo que como hombre gay, por sus experiencias también y por lo que simbolizó por el VIH, para ti pueda ser súper importante, porque para mí también lo es por todo eso. Y a partir de ahí construir. Y me parece también, respecto también al tema del archivo, lo que decía Ana, de una conversación que tengo yo mucho con Josh, que Josh ha estado aquí. Josh me decía siempre de todo esto se habló, todo esto estaba registrado, pero no se registró y se ha perdido. Y se ha perdido porque somos un desastre a la hora de guardar, de documentar todas nuestras cosas. Así que si eres activista, bi o de lo que sea que está como que no hay mucho de tal, guardadlo todo. Yo qué sé. De hecho, en Más que Visibles, yo qué sé, es que no había un sitio al que linkar las cosas, algunos de los documentos vi antiguos, como el que ha hablado Arantxa, y tuvimos que crear un drive, un correo electrónico ficticio, crear un drive para subir ahí los documentos y linkarlos, porque no están en ningún sitio. Y esos documentos han podido llegar porque al final de Xuxo y bien de la CLGTB, Xuxo Magal, un beso. De la CLGTB, bien de Kogan, son estructuras, o sea, son activismos muy institucionales, tienen una estructura relativamente fuerte, y entonces todo eso se ha ido pudiendo coger y se ha ido pudiendo rescatar. Y me pregunto, ¿qué activismos vi o que no se hayan identificado como bi, pero igual de importantes, que no hayamos podido conocer porque no haya habido una estructura así de férrea, se hayan perdido? Porque tiene que haberlo sabido, tiene que haber, toda esa gente bi, lo decía Ana, tiene que estar en el activismo feminista, tiene que estar en el activismo insumiso, ¿no? Contra la mili, que hemos conocido en Señores Bien alguna persona que había estado en ese activismo y decía, es que la gente tenía que estar por ese tipo de activismo social, en el activismo anarquista, etcétera, etcétera. Y ahora quiero interrumpir la programación porque ha pasado algo histórico en los tweets de Señores Bien,
y es que alguien nos ha hecho una pregunta. Alguien que nos está escuchando nos ha hecho una pregunta. ¿Qué dicen? Que os la voy a soltar, ¿vale? Para soltar un poco así. Dicen, me pregunto si la bifobia dentro del activismo LGTBIQA+, viene de la estrategia del esencialismo, del rollo Born This Way, para justificar la igualdad de derechos. ¿Qué pensáis? ¿Se ha Primero, utilizado tradúceme Born This Way. Born This Way, nacido de esta manera? Es algo que viene de Estados Unidos, que se decía de no me ataques, no seas homófobo, porque yo he nacido así, yo no he podido elegir ser gay, ¿no? Y entonces esto ha sido un discurso que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y se dice, pues somos así y no podemos cambiar y por tanto dame mis derechos humanos. El ser así y no poder cambiar va un poco en contra del lobby, que el lobby es wibbly wobbly, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis, Pero en Ana? el fondo somos así. Claro. Yo estoy radical y totalmente de acuerdo con quien sea que haya hecho esa pregunta. O sea, yo creo que gran parte de la problemática, no solo del activismo bi y de la bifobia, sino del activismo LGBT en general, es el absoluto esencialismo al que nos hemos sometido, utilizándolo como herramienta para no ser discriminadas, ¿no? Creo que ha sido una solución a corto plazo que a largo plazo está trayendo pues una serie de consecuencias. Y creo que hace muchos años que hay gente intentando tener otros discursos, ¿no? Pero que evidentemente pues calan menos. Qué fuerte. Eso me acuerdo, mi madre cuando, después que había salido del armario, hizo una pregunta que era, no la hizo a mí, la hizo a mi ex, que era un chico bi, que era, eso de los hombres que van con otros hombres aunque tengan una mujer, ¿es por naturaleza o es por vicio? Y había esta idea, ¿no? Y yo pensaba, ella quiere que uno responda que es por naturaleza, que no pueden cambiar, que no se puede hacer nada, ¿no? Pero mi ex dijo, es por vicio. Me paró de decir. Pero yo he oído un montón de veces, por ejemplo, a mí personalmente lesbianas que me han dicho, al revés, que me han dicho como, y personas hetero también, que me han dicho lo mismo, me dicen, es que tú, si tú eres bisexual, tú puedes elegir con quién vas a ir, como que ellos no, porque son hetero, o me han dicho, no me lo han dicho tanto chicos gay, pero mujeres sí que me lo han dicho lesbianas. Dice, entonces me decía, una en particular me decía, yo comprendo las mujeres heterosexuales y yo me siento más cercana a una mujer heterosexual que a una bisexual. Y me decía que no tenía que estar en un sitio para sola mujer, que era mejor que oro hetero podía estar allí que no. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque tú puedes elegir. Y si puedes elegir de estar con una mujer, ¿cómo podías elegir de ser bi y de poder estar con un hombre? Entonces era mejor una mujer hetero que yo, y yo flipaba, decía, yo no lo comprendo, ¿no? De verdad, no lo puedo comprender. Para mí uno de los problemas peores es el hecho que la gente es muy monosexista. Y para mí el monosexismo es la raíz de un montón de discriminación que vengan da parte del mundo LG o vengan del mundo hetero, pero yo pienso que esa es la cosa, porque cuando a mí me lo han dicho en mi misma cara, que pueden aceptar, porque claro, dicen uno es uno, pero no comprendo cómo puedes tener esa apertura. Yo no veo que ser bi sea, te gustan mujeres, te gustan hombres. Yo pienso que es una apertura que te puede gustar todo tipo de personas de experiencia, que no cierra la puerta a experiencia necesariamente por el género de una persona. Entonces, para mí, yo lo veo como un espacio también de posibilidades, no una cosa fija como así. Te digo, he sido bisexual toda mi vida, no hay que cambiarlo, pero sí que las experiencias cambian. La sexualidad la veo como fluida. Creo que también es lo que dices del momento dado, o sea, tomado el esencialismo como una manera de hacer activismo. Ha sido un grave error, porque si analizas la historia de la mayoría de los movimientos
LGTB en sus inicios eran movimientos de liberación sexual y era para todos, no era solamente, porque la idea era que, vale, nosotros hemos sido discriminados, criminalizados, etcétera, pero lo que queremos es una revolución sexual, no una revolución homo, bi o lesbisexual, era una revolución sexual. Yo creo que tenemos que tener esto muy claro, porque así desaparecen desaparecerían estos problemas, porque si todo el mundo ve que está oprimido por los estereotipos de género y sexualidad, pues entonces tenemos muchos más aliados. Total. Estaba acordando del caso del País Valenciano, ¿no? También Graham, el MASPV, el movimiento de Villa Sexual del País Valenciano, que incluso ha abierto a personas heterosexuales. Es una experiencia súper interesante. Nada, simplemente también por el tema de las alianzas que comentaba. Arantxa, sí. Vale. Yo tengo una anécdota. Yo me tiré 2 años intentando educar a mi madre. Y entonces la iba dejando folletos, textos y tal. Incluso escribir diario falso porque sabía que leía mi diario. Entonces, ¿eso no lo sabías, Carlos? ¿No te lo había contado nunca? Bueno, pues un día mi madre se armó de valor y me dijo, oye, Arantxa, que ya sé lo que eres. Y dije yo, ¿sí? Y me dice, sí, eres lesbiana. Y fue no, mamá, soy bisexual, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en realidad lo que le dije es, llevo 2 años educándote para que llegues a la conclusión errónea. Y le dije que tengo la capacidad de poderme enamorar de cualquier persona, sin que el género tenga nada que ver, sea importante para mí. Y ella dijo, pues si te puedes enamorar de cualquier persona, enamórate de un hombre, que son más fáciles. Y esa fue la respuesta cuando yo ya estaba metida en todo lo que era el movimiento activista bisexual. Y en el fondo, yo he llegado a la conclusión de que yo soy lesbiana. Yo no me puedo, no tengo la capacidad de poder escoger entre un hombre y una mujer, igual que nadie puede escoger de la persona de la que se enamora, ¿vale? Entonces, lo único que tengo es un espectro más amplio de personas de las que me pueda enamorar, pero yo no puedo elegir. Para mí eso es así, y no sé si es esencialista o no es esencialista, pero es mi vida como la veo. Igual que tengo la sensación de que ninguna persona bisexual puede hacer una foto de su vida. Nosotros somos modernos por naturaleza y vemos las cosas en vídeo. Y vamos, nuestra manera de pensar sin querer va por delante de muchas realidades. Cuando siempre se ha visto mal el poliamor, nosotros decíamos, pues vale, otra manera más de vivir la realidad. Y yo creo que eso forma parte de nuestra propia naturaleza, de la naturaleza bio. Yo lo veo así o yo lo he vivido así. Y además es que me gusta que sea así. A ver, yo vaya por delante que creo que cada experiencia es un mundo y que evidentemente la forma que cada cual tiene de vivir su identidad tiene un montón de variables que se entrecruzan, ¿no? Y tener este tipo de conversaciones a veces es complejo porque al final nos toca en lo personal también, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo veo así, en el sentido de yo concibo la bisexualidad como una etiqueta política con un contexto histórico no universalizable. Otra cosa es que hablemos de experiencias eróticas, de experiencias de deseo a lo largo de la historia, a lo largo de los continentes. Pero la bisexualidad como tal tiene un contexto histórico muy claro y muy asociado además a la patología, ¿no? Entonces, para mí, como percibirlo de una manera naturalizante, es como que me da la impresión de que nos deja sin ese contexto que para mí sí es necesario para hacer toda esa crítica al monosexismo que antes decía Ana María. Pero bueno, es eso, o sea, creo que luego también, al margen de todo debate teórico y político que podamos tener,
al final son cosas que evidentemente nos tocan mucho en lo interno, en la identidad. Y bueno, vaya por delante que no pretendo ofender a nadie, ni muchísimo menos, vamos. Y no me ofendieron en el 4º Congreso de Federación para poder entrar en la B, te puedo asegurar que nadie me puede ofender. Vale, me alegro. Bueno, sí, claro. Durísimas declaraciones. Bueno, necesarias, durísimas pero necesarias. Bueno, también no, lo que estaba comentando Arantxa justamente sería antiesencialista, entre ese dinamismo. Es que claro, o sea, por una parte sí que es lo que he vivido, pero nada, aprovechaba también una cuña publicitaria, ya que ha sido tema de alianzas, para recordaros que nuestro último tweet que se hizo el mes pasado justamente va sobre alianzas. Podéis verlo en YouTube si no pudisteis estar presentes. Y os lo recomendamos, porque justamente también engancha con esa voluntad de alianzas, por lo menos desde la B. Siguiente pregunta, ¿vale? Dime, Una sí. cosa, a mí si me dejáis hago mini cuña publicitaria porque me ha puesto el corazón. Estamos en el momento de los sponsors, tranquila. No, es que me ha puesto el corazón súper blandito que Carlos ha como recuperado esa referencia al movimiento de insumisión y justo el libro que os contaba antes que vamos a sacar Ángela Aldema y yo se llama Insumisión ambigua. Y, ¡Hala! y en la introducción recuperamos un poco ese espíritu de la insumisión antimilitarista, ¿no? Y me parece, no sé, como que me ha puesto el corazón blandico. ¡Qué guay! Era más por contarlo que por cuña publicitaria. Pues lo mejor. No, pero sí, súper interesante. Nada, os lanzo la siguiente pregunta. Porque muchas veces cuando pensamos de la historia y de la memoria, pensamos en colectivos, pensamos en asociaciones, ¿no? Pero yo recuerdo, bueno, una vez a Cefa Vila hablando sobre la historia, en este caso era de LSD, un colectivo lesbiano, que decía o encuñaba una palabra que era un término que era la política de la noche, ¿no? Y que muchas veces no se explican, bueno, pues las trayectorias y dejamos de lado pues otros espacios que no son stricto sensu la asamblea o la asociación, ¿no? Entonces, si a la hora de hacer una genealogía de lo bi, ¿qué experiencias o espacios pensáis que son importantes tener en cuenta? Yo es que creo que al final lo vi se ha movido por todos esos espacios que hemos ido mencionando, ¿no? Que ha tenido tan poco espacio propio que ha estado presente con mayor o menor intensidad en esos grupos feministas, en los grupos LGBT, en los frentes de liberación, en el movimiento por la insumisión, en los grupos anarquistas. Entonces yo creo que todos esos espacios. Yo creo que es que los espacios son nuestros. O sea, creo que somos, perdón, yo soy una persona muy optimista. Sé que el pasado es nuestro, aunque nadie lo haya escrito. Y estoy convencida de que el futuro es nuestro, ya no por el tanto por ciento que cada vez es mayor, sino por el hecho de ver cada vez más y más gente joven que lo que no quiere es precisamente caer en un sistema dicotómico. El mundo cambia y está cambiando hacia nuestro punto de vista de que no existen unas líneas negras que separan los colores. Que esto me lo he oído muchas veces decir Carlos, yo soy muy... Es decir, que los colores se mezclen sin ningún tipo de línea que les separe. Y yo creo que el futuro va por ahí. No nos confundimos cuando empezamos a luchar. No estábamos nosotros confundidos, eran ellos los que estaban confundidos. Qué guay. Muchas gracias, Arantxa. Y Ana María Graham, vosotros que además tenéis esa experiencia en el extranjero, ¿no? También con los activismos, ¿lo veis de forma similar a Ana y Arantxa? Pues sí, mira, yo para mí lo veo muy diferente aquí, por ejemplo, que en Inglaterra, porque allí la comunidad, yo viví en Londres, ¿no? No es lo mismo todo Inglaterra que Londres. Entonces, en Londres
tenía grupos bi para cualquier cosa que te puedes imaginar. Entonces yo iba al grupo, quiero decir, aquí no tenemos un grupo bi para todos, ¿sabes? General, bi plus. Y allí había el grupo mixto, el grupo de mujeres, el grupo bi sadomaso, el grupo de que quiere hacer party por la noche solamente, Borrachos, ¿no? tipo de, no es Sí, borracho, pero para tomar, el grupo que va solamente a beber el martes por la noche en un local. Socializar. ¿Sabes? Era increíble porque de verdad yo sentía la comunidad porque además había tanta gente y que tú puedes encontrar en los varios grupos porque no es que tú vas solo a un grupo. Hay la intersección de este grupo que te encuentra con la misma persona, pero tú podías vivir, aparte del trabajo, podías vivir simplemente con la comunidad bi, tu amistad de todos, amantes, amistad de todos, en la comunidad bi. Allí era posible porque era muy grande, era muy variada. Entonces, cuando hemos venido aquí, era como empezar todo otra vez. Como yo vengo de Italia, antes de ir a Londres, yo estaba en Italia donde no había comunidad bi, ni había comunidad lésbica de donde vengo yo, de Nápoles, ni nada. Comunidad muy pequeña. Entonces yo vuelvo aquí y era como el medioevo, no lo sé, era como, no, otra vez, era como una pesadilla, ¿sabes? Y entonces yo, la primera cosa más política que hice fue al Congreso, que es el colectivo Holanda, pero con la FELCH, diciendo de cambiar el nombre y añadir bi, y no lo hicieron. Otro compañero que no conocía en aquel entonces, Pablo, hizo lo mismo 2 años después al próximo Congreso, tampoco lo hicieron. Y no por falta de decirlo, pero también yo veía que la gente, ¿sabes? La cosa hubiera sido diferente si hubiésemos sabido el uno del otro, ¿sabes? Si hubiera habido Sí, ha conexión. habido espacio. Estamos hablando de eso y no había. No había, ¿sabes? Entonces, para mí, yo veo que todos los espacios pueden ser espacio bi, ¿sabes? Y un poquito como decía Suárez, yo veo también que hay como cada orgullo que estamos viendo en los últimos años, hay siempre gente súper joven, menor de edad, ¿sabes? Que tiene 15, 14, 16 años. Veo chicas con la madre que están allí, me vienen a llamar, que son menores, que son así. Este año también es mi primer orgullo, es su segundo orgullo. Entonces dices, wow, ellos saben que eso bien. A mí me da mucha esperanza, porque yo pienso a todas las veces que para sentirse aceptada, la gente decía, quería pasar como, no que quería, tenía que pasar como bi o como gay o como lesbiana para poder entrar en un sitio, ¿sabes? Y no son tantos años que eso ha pasado. Entonces yo lo veo como una esperanza para el futuro. Sí. Sí, claro. Bueno, habíamos pensado como haceros una pregunta a cada uno también sobre los contextos que más habéis trabajado como investigadores o que habéis vivido. No sé si os parece bien. Y luego una pregunta final también respecto a este juego presente, pasado, futuro, ¿no? Que Arantxa, nunca pidas perdón por ser optimista. Entonces, nada, la primera empezamos de manera cronológica, ¿vale? No hay ninguna preferencia, digamos, respecto al libro de Viciosas, nos traes un poco como no diría el surgimiento de la palabra bisexual, porque se remonta a finales del siglo XIX y además a nuestro gran querido, no te sé la ironía, Sigmund Freud. Pero bueno, es como a lo mejor se empieza a difundir más, ¿no? Esta palabra de bisexualidad o de bisexuales en la contracultura de los 70. Si nos podías contar un poco, pues, de todo ello. Bueno, a mí hubo un duende que me chivó que quizá caía esta pregunta y como a mí me da mucha vergüenza, bueno, mucha vergüenza no, en realidad es como un miedo a reapropiarme de experiencias que yo no he vivido, ¿no? O sea, yo tengo como muchísimo respeto por toda la gente que ha estado ahí haciendo activismo antes que yo y hablar de este tema es como que me da un poco de miedo a decir cosas que puedan, pues, o no haber sido así o herir sensibilidades de gente que sí que lo haya vivido. Entonces, yo he decidido, a ver si os parece bien, básicamente leer 2 fragmentos de 2 entrevistas que yo recojo en Viciosas y un trocito de texto del 77, que yo creo que
dan como una visión de conjunto sobre esos años y bueno, va un poquito más allá de lo que podría ser mi opinión, ¿no? Yo para este trabajo entrevisté a Pepe Rivas. Pepe Rivas pues era una de las personas que llevaba Ajo Blanco, que es una de las revistas que yo analizo en Viciosas, ¿no? Y cuando yo le preguntaba sobre la bisexualidad en los 70, Pepe me decía, todo lo que te puedo decir es que en los 70 hubo un momento en el que hubo mucha bisexualidad porque había mucha experimentación, porque rompías con el pasado, rompías con la moral tradicional, rompías con la familia patriarcal e ibas a vivir a comunas o a pisos compartidos o hacías orgías. Cada persona buscaba, ¿no? Creo que está muy vinculado a esa revolución sexual de la que antes nos hablaba Graham. Luego he cogido también un trocito de una entrevista que le hice a Fefa, hablándome de cómo ella considera que la bisexualidad se inscribe en el movimiento de los 70, ¿no? Yo creo que la bisexualidad se inscribe en ese movimiento de emancipación, de derecho al propio cuerpo, de apertura a la libertad y a un marco de sexualidad que explota en los años 70 en nuestro país y que va unido, por supuesto, al movimiento de lesbianas y gays. Pero no hay tampoco una fijeza política del sujeto bisexual y, si me descuido, tampoco del sujeto lesbiano, que yo creo que es un sujeto todavía amputado de su potencial político. Lo que hay en los 70, dice refiriéndose a la bisexualidad, es ese descubrimiento y un marco teórico que viene sobre todo del psicoanálisis o de la psicología, de esos sujetos poliformos donde todos podemos ser bisexuales. No entraba, por supuesto, en esos años lo queer, entraba la bisexualidad. Y esta reflexión que hace Fefa, yo creo que encaja muy bien con este texto del que os hablé antes, que para mí fue el descubrimiento de Viciosas. Yo cuando leí este texto, os juro que me emocioné, porque fue como que me hizo aterrizar, ¿no? Toda esta teoría que yo había leído a través de Butler, a través de toda la teoría queer, bla, 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 bla. Pues de repente Tony Puig, en un texto del 77, publicó un artículo en Ajo Blanco titulado Yo también soy travesti, en el que vinculaba el travestismo a la bisexualidad, afirmando que el travesti no es normalmente homosexual ni heterosexual, sino que es bisexual o cualquiera de las múltiples posibilidades que existen fuera de esa dicotomía. Nos indicaba también que el travestismo busca la inversión de los valores tradicionales y una sociedad utópica, anárquica. Mantiene que el travesti quiere, cito textualmente, quiere ser todo en mayúsculas a través de lo múltiple. He aquí el mundo del travesti, su encanto, mi obsesión, porque desconoce el pensamiento bilateral, los códigos de la normalidad. Y bueno, yo creo que con esto queda bastante pues, explicado un poquito lo que yo obtuve de la investigación de Viciosa sobre estos años. Espero que no haya resultado pesado. No, para nada, además, agradecemos, ¿no? Yo, bueno, mi tesis fue sobre el movimiento anarquista de la transición en los 80, entonces, Ajo Blanco, Bicicleta, que también los citas, ¿no? O sea, que yo no lo estaba mirando con ese prisma y por eso tu texto también me gustó un montón, porque también es lo que cuenta, ¿no? Esa eclosión de que todo era posible, ¿no? Esto también decíamos en las entrevistades. Vale, el segundo de los contextos, ya nos iríamos un poco hacia los 80, los 90, alguna cosa ya habéis comentado, Graham y Ana María, que es para vosotros la pregunta, pues, ¿cómo se vivió lo que fueron, digamos, la pandemia del VIH-Sida y ese activismo posterior, ¿no? Graham, en tu descripción decías, ¿no?, que participaste de Gay Shock, justamente en esos años no solo de la pandemia, sino de Thatcher, Reagan al otro lado del Atlántico, y aunque se olvida también Carol Boutila, ¿no? Desde el Vaticano y otra serie de figuras. Bueno, es que claro, era un momento muy difícil, ¿no? Porque yo salí del armario en el 84 más o menos y es justo el año más o menos en que empieza la pandemia. Entonces, claro, el activismo era muy necesario hacer que los gobiernos se tomaran en cuenta los problemas de lo que pasaba. Entonces, había que hacer esfuerzo y piña para hacer, porque estaban ignorándolo. Incluso tuvimos a la Thatcher que quería
bueno, que trataba de pasar a cláusula 28, que iba a hacer ilegal mencionar la homosexualidad en las aulas y en cualquier espacio Uy, institucional. Ayuso. Exactamente. Entonces, claro, esa lucha para la visibilidad realmente estaba enfocado más en los homosexuales, que en ese momento era como el grupo más, digamos, atacado por el sistema, ¿no? Aunque claro, también había bisexuales pero es curioso porque, claro, en ese momento los bisexuales eran vistos como los muy malos de la película, ¿no? Porque empezaban a infectar a más personas. Entonces, eran a las mujeres. Entonces, claro, esos años eran muy difíciles definirse. Yo creo que por eso era tan invisible en el Lesbian Gay Soc de la universidad, donde yo me asocié. Apoyamos a los mineros en las huelgas, apoyamos a un montón en contra de la apartheid en Sudáfrica, apoyamos a muchos movimientos, pero desde un posicionamiento de gays y lesbianas, ¿no? Porque era el grupo. De hecho, yo no recuerdo mujeres en el grupo, se llamaba Gay Soc, y creo que eran. No sé si ha habido un esquismo, porque claro, si hablamos de historia, sé que a principios de los 70 las mujeres se hartaron un poco de este batibarullo de todo está bien en la revolución sexual, pero parece que solo los hombres pueden hablar en las asambleas, entonces formaron sus propios grupos y espacios. Entonces, claro, también hay que recordar que en los 80, en el mundo anglosajón, había una lucha entre los feministas pro-sex y los feministas anti-sex. Entonces, claro, yo personalmente no aprendí nada de feminismo porque había estas barreras muy claras entre los activismos. Entonces, eran años muy difíciles, ¿no? Creo que tanto para el feminismo como para el activismo bisexual. Entonces, por eso yo no descubrí mi bisexualidad, porque claro, cuando estás rodeado de un ambiente que te dice o que te identificas con ellos y no hay referentes, pues al final acabas creyéndolo. Entonces, claro, mi parte bisexual era, como se dice, sublimado por muchos años, hasta finales de los 90, que empezaron a cambiar las cosas con la teoría queer, o sea que, ¿sabes? Hubo un cambio, ¿no? Pero en los años 80 era muy difícil, ¿no? Por todo lo que he mencionado, ¿no? Radical. Yo creo que también ha causado muchos problemas por el movimiento bi en construir su historia, porque por lo menos en mi experiencia en el Reino Unido hubo este momento histórico que desapareció un poco, ¿no? Sí, estabas comentando, Graham, ¿no? Yo he visto textos de los hombres bi que llevaban el VIH a las mujeres, pero también al revés, ¿no? Y aquellas mujeres bisexuales que infectaban a las lesbianas, que es unos textos totalmente terribles, ¿no? Y totalmente criminalizadores. Caza de brujas era aquí. Sí, sí. Y por último, Arantxa, bueno, has comentado tu inicio en la LGTBI y estos años 2000, si no me equivoco. Entiendo también, por lo que he podido hablar, bueno, la habéis citado varias veces, a Pablo lo conozco, he escuchado alguna entrevista que le hizo mi amigo Pau para su trabajo sobre el movimiento LGT, la transición, ¿no? Y también son los años que, por lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, también está muy presente el debate sobre el matrimonio homosexual, ¿no? No es que no estuviera presente, es que lo era todo. Lo era todo, ¿no? Vale. A ver, yo me acuerdo del VIH y lo que Graham ha dicho lo vivía yo
11, 12 años. Entonces, uno de los mitos, estereotipos que más nos han pesado y que yo creía olvidado hasta que pasó lo de la viruela del mono, era precisamente que éramos vehículos transmisores de enfermedades, ¿vale? Yo descubrí que era bisexual, o sea, yo empecé a vivir la bisexualidad en torno al 97, 98. Cuando yo llegué a Lega, yo ya sabía que era bisexual y ya estaba defendiendo esta postura. Y yo me acuerdo perfectamente, ya te digo, 2002, 2003, que en la reunión se decía gay, 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 de vez en cuando miraban y decían lesbianas, ¿vale? Como deferencia. Y nunca se nombraba a los bisexuales y en el colectivo no había personas trans. Entonces un día levanté la mano y dije, bueno, bien, me parece bien, pero quiero que, ¿por qué no habláis de bisexuales? Y dijo, es que no hay bisexuales. Y dije, yo soy bisexual. Y me dijeron, tú estás aquí por tu parte lésbica. Carlos, que me conoce, que soy una persona muy tranquila, me enfadé mogollón. Fue el primer acto de bifobia que luego clasifiqué como bifobia. Y mi frase fue, no, mira, perdona, yo no soy el café bombón, que luego se utilizó en el argumentario. Yo no soy el café bombón en donde ves la leche y el café. Yo soy el colacao, soy mezclada y soy mestiza. Y empezar en el colectivo, eso, me acuerdo que mi frase fue, o me aceptáis como soy o me largo, pero que sepáis que estáis ejerciendo la misma discriminación que los heteros ejercen en vosotros. Y que te lo diga alguien de 20 años, pues les chocó bastante. Y mi objetivo en todo momento fue decir, soy bisexual. De hecho, mi mote era que era la mosca cojonera de la bisexualidad. Y en federación. Y siempre lo decía, insistía, para que el resto de la gente lo oyera y pudiéramos decir, Eco, estoy aquí, yo estoy aquí, nos tenemos que juntar. Así es como yo conocí a Pablo Hernández, por ejemplo. Entonces, eso fue, nosotros nos tocó, a ver, yo defendí el matrimonio porque el matrimonio lo era todo, hasta que no se aprobó, no había posibilidad de hablar de otra cosa que no fuera el matrimonio. Internamente sí hablábamos, pero había un frente común. Y a mí me tocó defender el matrimonio y el argumentario como mujer en Cantabria. Y a mí hay una anécdota muy buena y es que en mitad de una entrevista una periodista me dijo, tú como lesbiana, ¿qué opinas de? Entonces, un compañero mío que estaba detrás de la cámara hizo así. Porque dijo, adiós, Arantxa explota y la mata. Y le dije yo, o con mujer bisexual, y seguí adelante la conversación. El matrimonio no lo era todo hasta el punto de que la ley trans del 2007 ya se estaba trabajando, pero nadie hablaba de ello. Cuando a nivel interno yo protestaba y no voy a contar esta historia porque es un poco dura, pero Carlos lo conoce. Yo protestaba y bisexuales, gente importante del colectivo me intentó hacer callar, porque había que ir en un frente unitario. Y una persona más moderada, o una lesbiana más moderada, dijo, pero es que hay que defender el matrimonio. Digo, pero es que tiene que... Lo cortés no quita lo valiente. Puedo defender la ley del matrimonio y al mismo tiempo empezar a trabajar este campo que no tenéis trabajado.
y hubo una especie de pacto de después del si sigues luchando, si seguís a nuestro lado, porque ya éramos bastantes personas bisexuales, bastante secos por toda España, luego hablamos de bisexualidad. Y fue así. La T y la D siguieron trabajando en la ley trans y fue simultáneo. La ley trans y la entrada de la B en federación. Se hicieron muchas cositas. El Bobby, por ejemplo, que no creo que lo conozcáis, el boletín bisexual, lo hicimos desde el grupo BI de federación. Y yo hablo de federación porque no había otra. O sea, era donde estábamos todos los colectivos unificados. Pero es que nos tiramos mucho tiempo que no había otra cosa sino matrimonio. Las personas trans luchando por la ley trans, y si te paras a pensar, pasó prácticamente inadvertida la ley trans del 2007 porque las lesbianas ya estaban preparando el año de la visibilidad lésbica, que fue el mismo año que celebramos por primera vez el Día de la Visibilidad Bisexual. Y no sentó muy bien porque cogimos mucho protagonismo sin querer. Entonces, es que no había más. O sea, íbamos, yo siempre comparo esa época del activismo como los años 80, como la movida de los años 80 de Madrid. Un año de activismo de aquella época equivalen a 7 años de vida de una persona normal. Porque íbamos a salto. Wow. Jolines. Pues qué interesante. La verdad. Bueno, para terminar. Quiero decir una cosa sobre de eso que me has hecho recordar, Arantxa. Nosotros estuvimos en el Bobby. Claro, hemos escrito cosas que están en el Bobby y tengo los fascículos. Además, yo estaba con Pablo con el grupo B de Valencia, que estábamos después de como para hacer la ley, no la ley, pero todo eso. Que a mí no me gusta toda la parte burocrática, ¿sabes? Yo odiaba eso, pero sí que se tenía que hacer. Pero una de las cosas que tú estabas diciendo antes, me acuerdo, cuando yo fui a Londres, estaba en el grupo B, pero en el 95, en Londres, el orgullo era solamente orgullo lésbico y gay, Lesbian and Gay Pride. Y entonces hicimos una campaña para intentar de hacer que se cambiase el nombre y que fuera también para personas bi y trans el mismo año. Y yo estaba en el grupo que quería hacer el cambio. Pero antes de eso, desde que yo fui a vivir a Londres, decían que tú podías ir al orgullo solamente si la ley, como la ley como se dice, el manifiesto del orgullo era que tú podías participar solamente si como bisexual, si en este momento tú estabas experimentando tu lado homosexual. Entonces yo decía, pero ¿qué significa eso? Y esta era una cosa escrita, ¿sabes? Como una regla, que era así. Yo dije, pero no tiene sentido. ¿Qué significa? ¿Se has follado con alguien la noche o cómo le entiende? Entonces la gente que es homosexual tiene que ir acompañado con una pareja, no tiene sentido. Entonces yo dije, voy a ser de voluntaria, ¿no? E hice voluntaria, había 2 orgullos, del invierno, el orgullo en junio. Entonces yo hice de voluntaria. Entonces cuando tú haces de voluntaria, te aceptaban aunque tú eras bisexual. Entonces esa fue la manera de entrar. Claro, entonces yo lo hice el primer año, tú tienes que rellenar el cuestionario, te preguntamos tú cómo te describes, yo ponía bisexual, entonces voy por orgullo del verano, todavía bisexual, cada vez hacía eso. ¿Y por qué lo hice varias veces? Yo fue como senior steward, que era como steward que tenía antigüedad, ¿no? Que tenía más experiencia, y yo siempre allí como bisexual, hasta que con el grupo intentamos cambiar la ley y lo hicimos en el 95, porque no tenía sentido. No tenía sentido como para ti, que tú dices, ¿cómo puede ser
que tú estás aquí como lesbiano, por tu parte lesbiana. Es que no, somos todo una parte, que todo bisex, no mitad de mitad. Y entonces, y al final lo hicimos. Eso un poquito con la pregunta que decía tú antes de cómo va tu obra de archivos, ¿no? Entonces yo estaba estudiando en el 95 hacia un máster de film en Londres. No, o el grado, después se hizo el máster, no me acuerdo ahora cuál de los dos, pero como proyecto final hice un documental sobre el cambio en la aceptación de la persona, o todo de la ley, porque no sabíamos cómo acababa, del orgullo, con el cambio que al final sí que se aceptó las personas bi y las personas trans. Eso hay que guardarlo, ¿eh? Está por YouTube, lo podéis mirar, porque cuando he hecho el aniversario hace un par de años, lo transferimos porque era en un formato muy antiguo y lo puse por YouTube. Se llama The Other, como el otro del otro. Y entonces después he hecho otros documentales también, pero ese es uno, pienso que de lo más... Y aunque estaba hecho sin dinero, porque lo hice en la escuela, ¿sabes? Participaron personas como Peter Tacho, el activista Peter Tacho, Jeremy Joseph, que era muy conocido de la escena gay, Marisa Karneski, la escritora del libro Bisexual Women, pero para mí eso es una manera también de archivar, porque teniendo esa entrevista, es como la gente que pensaba en ese momento, que estaba pasando en ese momento, y tú ves personas de verdad. Yo entrevisto personas gay, bi, trans, lo que sea, hay personas que estaban en el activismo en aquel entonces, ¿no? Qué guay. Mira, una cosa relacionada con los archivos que decías. Nosotros aquí en Alega tenemos un compañero que es Javi Gareda, ha ido guardándolo todo. Y ahora Alega cumple 30 años este año. Entonces, estamos intentando clasificar el archivo histórico. Y entre las cosas que han aparecido, ha aparecido la inscripción mía en las segundas jornadas de políticas lésbicas en Valencia. Y era muy curioso porque era segundas jornadas de políticas lésbicas y yo creo que poca gente puede decir que tiene marcado en esa casilla el clic de haber estado en las primeras jornadas de políticas lésbicas que fueron en Madrid. Cuando salió la B en Federación y me tocó hablar, casi no podía hablar porque estaba tan emocionada que estaba a punto de llorar. Y lo que les dije es gracias por poder votar por mí misma, por no tener voto de lesbiana, por poder ser yo y que me reconozcáis como soy. Claro. Y bueno, llevamos ya un buen ratito, se nos está haciendo ahí un Twitch súper intenso y súper interesante, y ya simplemente para cerrar, que en algún momento tenemos que irnos a cenar también. Nada, en 2020, 2021, con la aparición de algunos libros, Resistencia bisexual, Viciosas de Ana, Más que visibles, de Carlos y Nacho, parece que ha habido una especie de eclosión, ¿no? O de boom, un poco de activismo bi dentro de lo que es, ¿no? También el activismo. Han aparecido un montón de colectivos, en Granada, en Alicante, en Madrid, en Barcelona. Estamos, por ejemplo, también nosotros, bien, también somos un poco como fruto de esta hora, pero bueno, ya habéis comentado que vuestra propia experiencia. También Ana en un momento determinado también lo ha dicho, ¿no? Hay colectivos que tienen más tiempo, que siguen, ¿no? Al pie del cañón. Un poco como nosotros hemos hablado alguna vez o echamos en falta que parece que todo sea como muy nuevo, pero a veces falta como una relación con el contexto anterior. ¿Qué opináis sobre eso, sobre este fenómeno? Un poco que también, como decía antes, ¿no? Pues engancha un poco el presente con la relación o no relación con el pasado y un poco también el futuro.
No sé si me o metí Sí. mucho rollo o... Ah, vale. Yo la verdad es que creo que eso es algo que no solo aplica al activismo bi, sino al activismo LGBT en general y probablemente a muchos otros activismos, ¿no? Tenemos, y yo esto lo he hablado muchísimo con Daniela Fernández, por ejemplo, que es historiadora y trabaja la historia del colectivo aquí en Galicia. Tenemos como muchísima tendencia a hacer primeros congresos, primeras jornadas, primeras manifestaciones y a mí personalmente me parece, además de un problema enorme, una pena tristísima, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, vaya por delante que yo soy historiadora infiltrada, quiero decir, yo no sé, ¿vale? Buscar cosas, pero de lo que he ido encontrando a través de mi investigación, yo veo que en muchísimas ocasiones ahora como que muchas veces intentamos hacer discursos radicales, ¿no? Olvidando muchísimas de las demandas que ya eran clave en los años 70 y 80. Quiero decir, el movimiento anticarcelario, la crítica a la psiquiatría y a la psicología, la crítica a, no sé, todo el movimiento ecologista, todo lo que hablábamos antes, ¿no? De revistas como Ojo Blanco, que eran revistas contraculturales que al final tenían un discurso súper potente, que era un discurso que estaba absolutamente, bueno, por lo que yo he visto, ¿no? Absolutamente presente en determinados activismos como los frentes de liberación o incluso la coordinadora de grupos marginados, que de verdad, si alguien no lo conoce, que investigue un poquito porque maravilla. Y como que de repente ahora nos estamos olvidando de esas alianzas, ¿no? De repente nos estamos olvidando de las presas, de repente nos estamos olvidando y estamos tratando de hacer un discurso desde cero, lo cual me parece pues una forma muy fácil de tropezar con piedras con las que ya han tropezado compañeras, ¿no? Y una forma de creernos mucho más radicales que nadie, ¿no? Creo que hay muchísimos discursos de los 70 y de los 80 que necesitamos recuperar para que nuestras demandas tengan sentido y además creo que esa presencia del pasado en el presente siempre está. Seamos o no conscientes, porque al final todo el discurso que tenemos, parte del discurso que tenemos coloquial en el día a día, viene de discursos filosóficos, de discursos, quiero decir, son cosas que tenemos asumidas, ¿no? En nuestro propio discurso, que las utilizamos de manera habitual y que muchas veces no somos ni conscientes de dónde vienen, pero que vienen de alguna parte. Y muchas veces vienen de esos discursos que daba Freud o de esas críticas que se hacían a los discursos de Freud. Entonces, yo creo que es súper necesario recuperar toda la memoria porque creo que tener memoria también posibilita futuros. Yo creo que uno de los problemas mayores que afecta a todo esto es el culto de la juventud, que es una cosa que no podemos evitar. Nuestra sociedad está obsesionada con la juventud. Entonces, claro, es como que la juventud rompe con la generación anterior y inventa. Entonces, parece que estamos siempre reinventando la rueda, ¿no? Y es triste porque, claro, una de las cosas que a mí me impactó cuando vine a España en los 80 era la mezcla de edades en los bares ambiente y eso me gustó mucho, ¿no? Y ahora no sé si se da tanto, pero me pareció muy interesante que había esta mezcla de generaciones, porque en Gran Bretaña no era tanto así, había este estricto límite de edad, ¿no? En que luego no sé qué pasa, pero porque yo era joven, ¿no? Pero tienes que desaparecer, ¿no? Pero creo que en el activismo es lo mismo, es muy difícil luchar contra eso, porque claro, la gente joven tiene este apoyo del sistema que ayuda al sistema que estamos divididos de esa manera. Entonces, es complejo transmitir la información a través de las generaciones porque hay estas barreras impuestas, ¿no? Totalmente.
Entonces, yo me siento muy unida a la generación de mi sobrino, que tiene ahora 20 años, la generación Z. Todo el mundo tira contra esa generación y a mí me parece una de las generaciones más maravillosas, con un potencial realmente subversivo. O sea, confío en ellos. Para que lleven adelante las teorías, no solo el argumentario más allá, ¿vale? Sino nosotros, hay dos personas en la historia de España que considero que son vitales para el movimiento bisexual. Una es Rosa Arauzo, siempre lo digo mal. Rosa Arauzo, y la otra persona es Darío López, que en el 2002 escribió el primer libro en español sobre bisexualidad. ¿Vale? Entonces, todos los demás indirectamente hemos bebido de esas fuentes. Y si no hemos bebido de esas fuentes, tenemos que beber. Pero si te vas a las teorías de Marx de la sociedad de clases, ¿vale? Yo siento lo mismo. ¿Qué cara de terror has puesto, Carlos? Pero el principio de cómo gira la rueda en la sociedad de clases creo que es lo que nos pasa en los colectivos y fuera de los colectivos. No solo es el edadismo, que el edadismo es brutal dentro de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Hasta que no tengamos presente la realidad de oprimido-opresor y sepamos qué papel estamos jugando, no vamos a avanzar realmente. Y nos seguiremos creyendo el ombligo del mundo y los más guays. Pues poco más que añadir, ¿no? Joder. Esa llamada Arantxa que se te ve súper oscura, parece que estés ahí, pero sí, ha sido. Es que ¿sabes qué pasa? Yo vivo en la casa de mis abuelos. Cuando quieras te la enseño. Es la casa de Cuéntame, pero del primer plato. O sea, tengo un heraldo, o sea, tengo un teléfono de los de rueda. Entonces la luz es una de esas cosas que es un problema en esta casa. Tranqui. Bueno, pues yo creo que con esto un poco todo lo que queríamos traer ha salido, incluso cosas y reflexiones muy interesantes. Daros las gracias por este ratillo, que entre unas cosas y otras estamos hablando de, si no me equivoco mal, casi 2 horas. Luego cuando Juanpe tenga que editar el vídeo en YouTube, lo vamos a matar, pero bueno, Juanpe, te queremos. Y nada, sobre todo, gracias, pero graciísimas por haber aceptado Arantxa, Ana, Raja, invitada Ana María también, ¿no? Por haber invitado a la primera. Hemos conseguido la plantilla de plantel ya a la primera, o sea que eso está muy bien. Además, pensamos que eran las personas que queríamos que estuvierais. Y no sé muy bien qué decir, Carlos, para acabar. Sí, pues a ver. Que la idea se da muy mal, entonces. Pues no pasa nada, porque al igual que hicimos el de alianzas la semana pasada y dijimos, este no va a ser la última edición de alianzas, o sea, haremos otro de alianzas. Pues es que está claro que haremos más sobre historia, memoria histórica, porque es que es una cosa que tiene como mucha chicha y que además lo guay del Twitch, aunque nos vea poquita gente, ¿vale? Es que os podemos juntar a personas que estáis en distintos lugares geográficos y que normalmente no os habláis, claro, porque estáis en distintos sitios. Y el haberos tenido al estrés en este lugar es súper guay, la verdad. Y además que sepáis que la gente ha estado comentando cosas en Twitch que le resonaban con lo que estabais diciendo. Cuando Arantxa hablaba de ese frente unitario que había que tener por el matrimonio igualitario, ha dicho a alguien, oye, esto me suena mucho a lo que pasó con la ley trans, que la ley trans está ahí y yo es que estaba pensando todo el rato lo mismo, no lo he querido decir, pero es que es literal esto. Y ahora, según estabais hablando del reseteo, de lo de los activismos, que no se pasan la información, ya ha comentado una persona
que este individualismo que tenemos también está muy fomentado por el capitalismo, ¿no? Y todo lo que estabais hablando, que entronca totalmente. Así que, aunque estas personas no han estado aquí hablando, han estado también metidas en la conversación y me parece como súper guay la gente. Así que también un abrazo a estas personas que han estado participando y nada, que nos veremos en el próximo Twitch, que ya veremos cuándo será y que muchísimas gracias por participar. Un besazo. Gracias a vosotros. Portaros mal. Bye, Eso. bye. Hasta luego. Chao. Cierro.